si ya estoy acá me etiquetó. ¿Yo qué Sí, hago acá? y tú ya puedes compartir eso en tu muro. Yo haré lo mismo y con eso podemos arrancar inmediatamente. Mm, Entonces, aquí ya, esto es lo que voy a verlo. Entonces voy a compartir. Mm, Entonces hago así, clicas en el este y te vas y compartes. lo que no sé es cómo hago yo para... Si viste, entras en el vínculo. En el este. Sí, ¿ya lo viste? Y te vas y Sí, compartes. aquí está, pero... Lo que no sé es cómo hago yo para... Si viste, entras en el vínculo. Sí, ¿ya lo viste? Sí, aquí está, pero... Sí, aquí aparece. Aparece la notificación, pero aparece de manera diferente. Y ahí me sale. ¿Y ya? ¿Listo? Ahí lo pongo a marchar. Sí, pones en tu página. ¿Ya lo viste? Ah, ya, ya. Incluso puedes copiar Pero sale con... esa notificación, pero aparece de manera diferente. Sí, sí, pones en tu página. Listo, yo por ejemplo ya lo estoy compartiendo. Sí, listo, yo por ejemplo ya lo estoy compartiendo. Pones en tu página, puedes copiar el ES. Vamos a arrancar. Listo. Ahora sí, Jorge. Partiendo. Ya vamos a arrancar. Ya, Pero estoy viendo entonces... sí, pero Estoy aquí entonces en presente y estoy en pasado. listo. Eso, pero entonces yo le voy a bajar al Llega volumen. como con un minuto de retraso. Sí, tú le bajas al volumen del tuyo para que no haya eco. Ya vamos a arrancar. Y ya la gente sí ya lo puede ver con volumen y todo. ¿Listo? ¿Ya le bajaste? Listo, ahí tú estás ya observando muy bien y pues ya la gente se está conectando. Bueno, Jorge Peñuela, Rafael Tormo, de la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, España, bien, ahí se conectó. Rafael, muy buenas tardes. Veamos quién más está conectado. Bueno, hay otros que no se han reportado, pero están ahí conectándose poco a poco. Y pues ya la gente se está conectando. Son las 5:15 de la Asociación de Artistas Visuales. Tiene un eco allá, Jorge. De pronto tocaría bajarle a la retransmisión que estás haciendo. Eso, ahí está bien. Muy bien. Ya. Perfecto. Entonces, Ima Ester, que es una asidua seguidora de Jorge Peñuela, de lo que nosotros también transmitimos aquí, Ima, muchas Ah, gracias bueno, por muchas gracias. conectarse. Bueno, ahí se van conectando poco a poco. Son las 10:15 de la mañana. Tenemos a Jorge Peñuela, filósofo, profesor de teoría de las artes en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, y también ha sido uno de los animadores de una plataforma de crítica autónoma, independiente, que se llama Liberatorio. Aparte de eso, pues Jorge está vinculado a la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. ¿Sí? Entonces, Jorge, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que ahorita usted tiene un compromiso académico porque la universidad no ha parado, ¿sí? Usted tendrá, Ajá. nos deja un cuarto de hora antes. Tenemos media horita para charlar sobre algo que desde hace un día y un poquito más hemos visto que ha circulado por por la red una carta particularmente firmada por un gremio de artistas que reclaman en esa carta las ayudas que el ministerio pretende desembolsar a partir del decreto 417
que recordémosle a los que nos están viendo y oyendo, el decreto 417 tiene que ver mucho con la cuestión de las ayudas durante la pandemia y la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Entonces, hemos llamado a esta emisión a manera de pregunta, Arte, Ingreso Seguro, que nos recuerda ese lamentable episodio de hace bastantes años de lo que fue agroingreso seguro, ¿sí? Es decir, de cómo se sacan dineros del Estado para darles no propiamente a los más necesitados, sino a los que de una otra manera, como en este caso de las artes, se han beneficiado ampliamente de los apoyos tanto del Ministerio de Cultura como de otras entidades como Didarte, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Jorge, tiene usted la palabra, entonces, y vamos dialogando en conjunto. Pues no sé, ¿hablamos de la carta o de la coyuntura? Pongámoslo en Pues no, contexto, pongamos en contexto, sí. ¿no? ¿Por qué los artistas en este caso estarían en cierta premura económica, ¿no? Y qué es lo que se está haciendo alrededor de eso, ¿no? Para informarle al resto de la gente también qué está pasando, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la carta surge en una coyuntura específica, la actual, y es la crisis económica que se ha generado por el confinamiento Sí, de trabajadores, de hombres, de mujeres, niños, jóvenes, etcétera. Y pues esto ha generado pues, reacciones, la gente legítimamente está pidiendo protección del Estado, amparos, subsidios, pues es deber del Estado pues asistir a ciudadanos y ciudadanos. Entonces, diferentes sectores están haciendo esto. En este contexto, surge una carta ayer comienza a circular en medios. Sin embargo, el campo artístico, el sistema de artes colombiana, viene trabajando desde el año pasado, desde que se inició el paro nacional el 21 de noviembre, en diciembre, artistas que estuvieron movilizándose en las calles, solicitando diálogos con el gobierno para reivindicar derechos, todo lo que se hizo alrededor del paro nacional. Y a partir de ese momento comienza a sentirse la necesidad de que para interlocutar con el gobierno tenemos que estar organizados en una mesa muy amplia, muy diversa, que aglutine todas las artes. Entonces, sí. eso finalmente cristaliza en enero con la configuración de lo que usted presentó ahora como la MAC, ¿no? Entonces, la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. Sí. Entonces, ya como MAC venimos trabajando hace, pues desde enero, ¿no? Y estamos produciendo documentos para el gobierno, para a nivel digital, a nivel nacional, y ahí pues estamos representados, pues la danza, el teatro, la música, eh, todas las artes, ¿no? Pues Perfecto. ese es el trabajo que se ha venido haciendo, y por el otro lado pues está esta carta pues, que ayer pues causó mucha sorpresa y mucho revuelo, porque sentimos que es una carta de empresarios apoyada por artistas que están haciendo obra, los conocemos, muchos de ellos los conocemos, pero da la impresión de que ellos no conocen o no leyeron muy concreto qué es lo que si están solicitando, porque MAG es la agrupación de trabajadores de la cultura, de artistas que tienen sindicatos, que tienen colectivos, es fundamentalmente colectivos que están organizados en torno a sindicatos, en torno a organizaciones. Y En ese se caso, constituyó otro grupo. sí. ¿Cómo? En ese caso, Jorge, ya sabemos entonces que la MAC, la mesa amplia, bueno, la mesa amplia por el arte y la cultura se crea para defender los derechos de los artistas dentro del contexto del paro, ¿cierto? Y ahora, dentro, Exacto, exacto. dentro, dentro de esta cuestión de la pandemia, pues obviamente uno de los medios también de los sectores del campo de la sociedad golpeado es el medio cultural.
¿sí? Entonces, se le hacen exigencias, incluso a través de la MAC, al Ministerio de Cultura para que atienda los requerimientos de buena parte de la sociedad, como son los trabajadores de la cultura, artistas, etcétera, que están desamparados, ¿sí? Y frente a eso, el ministerio dice, perfecto, con el decreto 417 vamos a desembolsar unos dineros que no se sabe realmente cómo se va a hacer, aunque hay unos puntos específicos, y es frente a eso donde tanto a usted como a varios nos causó sorpresa esta carta, ¿sí? Donde llega a decir, evidentemente, nosotros somos el campo de las artes, pero como usted lo ha mencionado en el debate que se creó ayer después de una publicación que usted hizo en redes sociales, el campo de las artes se reduce a Bogotá, por un lado, ¿no? Es decir, es como, ¿qué se está cocinando ahí, no? Que es un puchero santafereño, como decíamos ahora fuera de cámaras. ¿Y qué pasa con el resto del país, con los otros? Es decir, eh, ¿por qué esa carta en últimas nos puede molestar o incomodar? ¿Sí? Porque, digamos, en principios tendrían derecho también a declararse en emergencia económica, ¿no? ¿Y por qué eso molestaría? ¿O cuál sería el problema, Jorge? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay pues cierta desconfianza en primer lugar porque antes, no sé, ese sector que se presentan como, como representantes de la cultura, es decir, si uno lee con detenimiento, hablan una otra vez de la importancia de la cultura y la cultura. Y uno dice, pero ¿desde cuándo ese interés por la cultura? Y la cultura es lo que hacen ellos, entonces, la cultura es lo que hacen algunos galeristas, la cultura es algo y Claro, si tenemos algún es la lío. cultura a la que nosotros hacemos referencia, a la que transforma, a la que, a la que abre campos, a la que hace más libres a hombres y mujeres, etcétera, no, ahí pues esta cultura del mercado pues está muy lejos de eso. Entonces hay pues como una sospecha eh, eh, y diríamos que es como oportunista, ¿no? Entonces aparece la coyuntura, parece que el gobierno está apoyando eh, en la letra, ¿no? Porque en la práctica, pues usted sabe que ha habido mucha discusión porque una proliferación de decretos, que decretos para allí, todos los días decretos, 3, 4, 5, una cantidad de decretos, y Sí, uno no sabe realmente cómo aplicar a eso. sí, Y entonces ahí saltan los defensores de la cultura, digamos, museos que nunca dijeron nada sobre el paro nacional, galeristas que nunca dijeron nada sobre el paro nacional, instituciones que nunca se preocuparon por las reivindicaciones que estaban pidiendo estudiantes, trabajadores, trabajadoras en la calle. Entonces saltan ahora a decir que no, que entonces que también ellos están perjudicados. Ilegítimo, sí. ilegítimo. Son ciudadanos y ciudadanas, pueden hacerlo. Pero lo que nosotros decimos, bueno, hay un grupo de artistas que están organizados por otro lado. Entonces tenemos claro que por un lado están los empresarios del arte, que son importantes, hacen espectáculos, etcétera, pero los intereses de los empresarios del arte, los intereses de los empresarios del espectáculo, no son los intereses, por supuesto que no son los intereses de los artistas, de las artistas. Es como el punto en discusión que está ahora, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, parece que Angélica Sarmiento de la UNA va también a vincularse a nuestra conversación. Entonces, para ir afinando, Jorge, lo que podría incomodar, digamos, es que mientras un buen sector, ya lo que nos compete, las artes plásticas, digamos, visuales y artes vivas, estábamos desde antes de la pandemia, peleando por los derechos, por los presupuestos, etcétera. Este sector que ahora se reclama como los voceros del campo de las artes plásticas, etcétera, etcétera, no se les Y de escuchó, la cultura, de y la de la, cultura. y de la cultura, no se les escuchó un solo momento
abogar por los derechos culturales. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos da a nosotros, sabiendo que hay dinero ya de por medio que se van a dar partidas? Ahí salen todas estas fundaciones sin ánimo de lucro, entre comillas, porque todos sabemos que ellos, la gran mayoría de los que firman ahí ofician de galeristas, ¿sí? Es decir, venden obra Ujú. bajo cuerda, eso hay que, todo el mundo lo sabe, digamos, eso es voz populi, ¿no? Y además reciben Ujú. partidas generosas también por parte del Estado. Entonces hay galeristas, hay fundaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y también, pues lógico, artistas que sí han firmado esta carta pensando que les va a llegar algo, ¿no? Incluso hay lugares de rumba del arte, ¿no? Por ejemplo, un lugar en San Felipe que más que arte terminó siendo el lugar del final de la noche de galerías en San Felipe, también está firmando, ¿sí? Que todos sabemos cuál es. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, pues Lo está perdí. bien que ellos se Allá, allá. reclamen en pandemia, ¿sí? Que digamos en afugias económicas, pero alguien decía por ahí, es como la pobre viejecita, ¿no? Es decir, pues son los que más se han beneficiado de jurados, de curadores, a veces son artistas, mejor dicho, todas las ayudas las tienen ellos y ahora quieren beneficiarse de las ayudas durante la pandemia. Es decir, eso es lo que realmente incomoda y molesta, ¿no? ¿No cree usted, Jorge? Eh, a ver, sí, no, de acuerdo, esa es la molestia. Pero si quiere, le termino de comentar lo que pasó al interior ya grande a nivel nacional Sí, por favor. y multisectorial, ¿no? Multisectorial, entonces, es escénicas, danza, música, plásticas, etcétera. Y lo que en un determinado momento se creó una agrupación de empresarios que se llamó Industria de Productores de Eventos y Espectáculos, que tiene Sí, el nombre de IP, sí, Industria de Productores de Eventos y Espectáculos. Y ellos se eh, autodesignaron como voceros de los artistas colombianos para reivindicar derechos en esta coyuntura. sí. Y entonces inmediatamente todos los sindicatos, las agrupaciones dijeron, no, ustedes son empresarios de las artes, ustedes no nos representan, ustedes tienen otros enfoques, otros problemas que no son los nuestros. Entonces fue cuando se estableció claramente que IPEC es una mesa de empresarios y que MAC es una mesa de artistas y de trabajadores. Sí, Entonces, lo que yo veo con la carta de lo que llamamos aquí coloquialmente cacaos, los cacaos del arte, sí, los grandes empresarios del arte contemporáneo, es precisamente que aglutinaron alrededor de los empresarios de las artes, pues algunas necesidades de algunos artistas. Entonces, lo que hay que hacer es unas aclaraciones y es que ahí están mezcladas peras con manzanas, ¿cierto? Entonces, una cosa son los problemas que tiene un empresario del arte y muy otra cosa, los problemas que tiene un artista común y corriente, que tiene familia, que tiene niños, hijos, que tiene que luchársela para llevar algo a su casa, en fin. Y otra cosa, muy generalmente, otra, sí, y que, perdón, lo los interrumpo. productores de grandes espectáculos como la Feria de Cali, como la del Carnaval de Barranquilla, como todos esos grandes eventos que son muy importantes para el país, ¿cierto? Pero eso no es la cultura colombiana, es parte de la cultura del espectáculo. Lo Sí. que, lo que dijimos, no, es que hay unas prácticas artísticas que también hay que visibilizarlas de manera independiente a los intereses de los empresarios. Claro, digamos que si ellos hacen parte, digamos, de este panorama de la cultura nacional, pero estoy completamente de acuerdo con usted, es una cultura marcada por la visión empresarial, por un lado, y por otro lado, pues uno se preguntaría, porque es que además ellos han estado viviendo de cuestiones de dividendos a lo largo del año y desde décadas atrás. ¿Cómo es que ahora, cuando la emergencia económica y bueno, van a ser unas buenas partidas, van a llegar a estos mismos grupos que se han beneficiado constantemente por las ayudas del ministerio y de estas instituciones? Entonces, eso es lo que realmente nos incomoda a un buen sector de las artes
Y nosotros estamos elaborando, aunque quién sabe si tenga en cuenta, pero vamos en esa dirección, Jorge, es que esas ayudas vayan, por ejemplo, a fundaciones o que haya un mínimo de requerimientos. Fundaciones sin ánimo de lucro que hayan participado en los 3 últimos años de ayudas del ministerio no pueden aplicar a estas ayudas de emergencia del COVID-19, ¿sí? Porque es que, es decir, es seguirles dando a los mismos que se han beneficiado. Y además, lo que nos sorprende, que usted le dijo hace un rato, es que esté concentrado en Bogotá, ¿sí? Por ejemplo, aquí se conectan, John Fitzgerald dice, esa carta no tiene fuerza y no nos interesa porque además se inicia en Medellín y es regional, es otra carta que mencionan ahí también, ¿no? Es decir, son como varios momentos donde, ¿qué pasa con el resto de la región? ¿No? Donde están contempladas otra vez más la centralización, ¿no? Bogotá, el centro de la gran cultura, el circuito de las artes, entonces sorprende ver quiénes están ahí, ¿no? Son los mismos que organizan la noche de galerías, circuito de las artes, etcétera, etcétera, que además de por sí es excluyente de una buena gama de los trabajadores de la cultura, ¿no, Jorge? ¿Aló? ¿Sería que perdimos la conexión? ¿Sí me escucha, Jorge? Sí. Eh, Como entrecortado a veces. Sí, Digamos, a mí lo que a mí lo que me extraña es que firmando de manera, digamos, arte moderno al lado de artistas y paso seguido firman artistas que se han cogido del pelo con las directivas del Museo de Arte Moderno, dice, pero ¿y eso cómo fue que se reunieron de la noche a la mañana en esta carta, ¿no? Pero entonces, bueno, mirando la carta, uno lo que lo ve y hace una introducción, bueno, presenta la coyuntura sanitaria, los problemas sociales que ha generado, y eso está muy bien, ¿cierto? El sí, asunto que ya uno se alarma es que cuando comienzan a hacer las solicitudes, están solicitando es reivindicaciones empresariales. Son reivindicaciones claramente dirigidas a empresas de la producción de espectáculos, arte cámara, todo ese tipo de cosas. Son espectáculos. Entonces, a mí me parecería interesante, ¿cierto?, proponer a los artistas que están firmando esta carta, pues que reflexionen muy bien, pero y que a nivel nacional tenemos dos grandes mesas, ¿cierto?, para hablar, interlocutar con el gobierno, tanto nacional como distrital, que son la Mesa de Empresarios del Arte, que es la industria productora de eventos y espectáculos, que ahí sí, puede estar perfectamente Arbo y muchos galeristas, que son productores de espectáculos. Y al claro. otro lado está la mesa amplia por el arte y la cultura, en donde están las organizaciones sindicalizadas, agrupaciones, colectivos de artistas que están trabajando en comunidades, que están trabajando en la calle, que están haciendo otra cosa. No son productores de espectáculos, son productores de cultura. Sin Claro, querer decir que el espectáculo no tenga una dimensión cultural. y eso es muy importante porque en últimas yo creo que queda claro es esto, ¿no? No es quitarles, digamos, la labor cultural que han hecho ellos, aunque sabemos que está más dentro de la cuestión de la ley naranja, ahora enmarcado entre esa cuestión evidentemente vehiculada hacia allá, pero sí es distinguir que una cosa es una cosa y que otra es la otra, ¿sí? Que por un lado, Sí, evidentemente, están las justas reivindicaciones que no son coyunturales ahora, sino que son de largo aliento y que ahora nos sorprende a nosotros, digamos, que vengan estos personajes, se suban en la tarima y digan, aquí está el gremio de las artes plásticas y denos a nosotros la platica. sí, Eso es lo que nos sí, molesta y eso hay que decirlo claramente porque es de un sí. oportunismo ramplón. Yo Exacto, lo digo sin exacto, pelos en la exacto. lengua y me parece que viendo los que están ahí, tantas fundaciones, ¿no? y galerías, ya decimos que sin ánimo de lucro, pero que se han venido lucrando de los dineros públicos desde hace años, pues nos sorprende y nos molesta. Entonces, arte, ingreso seguro, yo creo que sí, ¿sí? Es decir, ya vimos lo que pasó aquí con los primeros recursos que dio el gobierno, ¿no? Con el ingreso solidario que se iban por allá a los menos necesitados,
y ahora parece que va a pasar lo mismo, ¿sí? Solamente que nosotros sí estamos dispuestos a hacer una veeduría y a denunciar esto, porque no es justo que si haya gente, por ejemplo, hay iniciativas de artistas que incluso comenzaron a pedir plata para llevarle mercado a los otros artistas, en fin, y a otra gente, Ujú. sí, que hicieron este lema muy interesante de juntos por la cultura, pero ahora diríamos juntos pero no revueltos, ¿sí? Porque es como una cosa donde caen todas estas grandes corporaciones que Exacto. han sido intermediarios entre los artistas y los ministerios de cultura, etcétera, y ahora vienen a capitalizar. Es como lo de la vivienda, ¿no? Que comenzó a recaudar fondos y luego cobra un porcentaje para llevarlos a la gente necesitada, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos, porque lo que está pasando en otros campos de la sociedad, en el arte, que además nunca nadie le para bolas a eso, ¿sí? Pasa como de agache. Entonces, estos actores culturales que, como usted lo decía, Jorge, pues han hecho su labor muy importante, nadie les va a quitar eso de encima, pero que sí queremos que en este momento respeten, ¿sí? A los que realmente están necesitando esos dineros con urgencia, ¿no? Eso hay que decírselo Sí, claramente. yo quisiera mencionar algo, una particularidad, porque digamos la carta, hay algo que es cierto. Eh, pues hay muchas cosas que son ciertas, la coyuntura sanitaria, las problemáticas sociales que ha generado, la precariedad de la vida cultural de los artistas, todo eso es cierto, ¿cierto? Lo que tensiona un poco es que una vez se hace esa exposición de motivos, entonces comienzan a pedir reivindicaciones empresariales y en ningún momento se menciona una defensa de los trabajadores del arte, de los artistas, Ah, como por fuera de las galerías, ¿no? Entonces están hablando de ellos, como usted dice, de los artistas que están en un circuito económico, comercial, y que de una u otra manera, mucho o poco, pues siempre han sido beneficiados por el Estado. Todos los que están ahí en algún momento han sido beneficiados con algún premio, con alguna coima, alguna cosa, ¿cierto? sí, Entonces, pero lo que sí es cierto, lo que ellos dicen es que todavía no ha habido como una legislación, y ya no va a haber porque ya pasó la emergencia, ya se pasó por 30 días y ya se terminó, creo que ahora hace 2 días, 2 o 3 días. sí. Entonces, pero lo que sí es cierto es que no ha habido un decreto o un artículo donde diga, mire, para el sector de las artes plásticas, vamos a hacer eso. Ellos, los que firman ahí, quieren que sean nombrados de manera específica con algún tipo de apoyo. Entonces, esa es la queja que eso es cierto. ¿Por qué son nombrados, por ejemplo, otros sectores como el cine, producción audiovisuales y teatro y ese tipo de cosas? Hay una diferencia. Estos otros colectivos tienen vocación de trabajar colectivos. Es decir, lo que uno siente, los que estamos en el campo de las artes visuales y plásticas, uno siente que hay como una cierta molestia, una cierta Claro. antipatía por la gremiación, una cierta antipatía por el trabajador que se agremia, el que está sindicalizado, ¿cierto? Mm. No es elegante para un artista plástico estar en esas cosas, ¿no? Entonces ahora se dieron cuenta, ¿cierto? En el momento en que se está hundiendo la cultura, que se están hundiendo muchos pequeños empresarios y artistas están peor que los empresarios, ¿cierto? Porque nunca han tenido nada. Entonces, ahora, decir, no, somos cultura, estamos organizados, pero mire que la mayoría que aparecen ahí son personas individuales. Claro. A diferencia de MAC, en donde aparece fundamentalmente son colectivos. Entonces, el criterio para estar en MAC es, aquí no entramos como personas individuales, sino que entramos como colectivos, que somos capaces de hablar, ponernos de acuerdo en torno a cosas comunes que nos afectan a todos y todas. En ese sentido, Jorge, y ya porque sé que usted tendrá que salir a cumplir con su compromiso académico virtual, Sí, sí nos parece importante, Jorge, hacer una invitación, digamos, como para que no quede la idea de que estamos solamente quejándonos, ¿no? Y que esta gente no dejan
que ni prestan ni rajan el hacha, ni rajan ni prestan el hacha. Yo creo que sí es importante, bueno, dije mal ese proverbio, no es así, ni rajan ni prestan el rajan. El asunto es que, ¿qué hay que hacer ahora? Es decir, ¿qué hacer? ¿Sí? Viene esta coyuntura, pensemos en la post-cuarentena, que ya es un hecho, en unos 15 días va a tocar ir retomando este ritmo. ¿Qué viene? ¿Sí? Supongamos que a este gremio le dan esas partidas, pero ya dejemos eso ahí, hay que manifestarnos, estamos manifestando nuestro desacuerdo con esa manera de actuar de ellos. ¿Qué viene? Por ejemplo, bueno, no somos, hacemos parte de la MAC, no somos voceros de esta mesa, pero sí, ¿qué es lo que viene a futuro? O del gremio de las artes, ¿qué esperaría Jorge Peñuela que esté sucediendo en un futuro inmediato, en esta post-cuarentena, porque la pandemia va a irse disminuyendo paulatinamente en los próximos meses? Sí, lo que yo veo de positivo en esa coyuntura es la organización de lo que se llama, por eso en esta mesa que se llama MAC. Eso me parece muy positivo porque hay grupos grandísimos de colectivos de músicos, de gente que está haciendo teatro, de gente que está en la plástica, ya son muchos. Hasta hace un mes no había muchos de artes plásticas, pero ahora ya están llegando colectivos importantes de artistas que están de plásticos, que están trabajando con comunidades, en localidades. Es un arte en localidad, ¿no? No es un arte de galería, es un arte es una práctica cultural dentro de una localidad. No es un arte de galería, no es un arte de mercancía, es otra cosa, ¿no? Y de regiones, ¿no, Jorge? De Sí, regiones claro. también. Es decir, lo interesante acá es que la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura hace visible algo que generalmente se ha desconocido, es que, usted lo ha mencionado y yo hago énfasis en eso, es la cultura y el arte existe también más allá de esas agendas comerciales, más allá de la ley naranja, más allá de las industrias, ¿no? Culturales que después se transforman en industrias creativas, ¿no? Es decir, propias del sistema neoliberal, y es eso lo que está tratando de defender la Mesa Amplia de la Cultura. Teníamos invitada a Angélica Sarmiento Mora, desafortunadamente no logró conectarse, sí, vi que su número estaba ahí, pero no logró conectar la cámara. Ella es vocera de la Unión Nacional de Artistas, este colectivo, esta agrupación que hace parte también de la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. En algún momento le daremos la voz a ella porque también han liderado eventos muy importantes y aglutinan también un buen sector de los artistas, ¿no? A un nivel también nacional. Entonces eso es muy Sí. importante, Jorge, Mm. al menos hablar sobre ella, que la teníamos como invitada. ¿Cómo está de tiempo, Jorge? Son las y 45. Yo, pues, si lo puedo abusar un poquito más, aprovechemos que tenemos una buena conexión de público. Y Pues vamos cerrando, digamos 10 minuticos, vamos cerrando. bueno, entonces, Sí, me parece que aprovecho y le hago una pregunta también frente a eso. Es, ya está esta mesa, ¿usted cómo ve ese dentro del contexto nacional, tipo de reivindicaciones, hacia dónde irá el futuro de ya vemos la dificultad de agremiación que tenemos los que pertenecemos a las artes plásticas, visuales y artes vivas para agremiarnos, ¿no? Son los diferentes a los de teatro, como usted lo anotaba, o otros grupos de escénicas que ellos se agrupan muy fácilmente. ¿Será que es posible igual seguir en este tránsito convocando a más gente y decir, mire, esto más allá de la coyuntura hay que seguir peleando por una seguridad social del artista, ¿no? Una posible pensión a futuro, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Unas prácticas sanas también entre las instituciones y, es decir, que haya menos intermediarios de la cultura y que realmente sean los artistas o trabajadores de la cultura que se beneficien de las ayudas del Estado, ¿no? ¿Qué más puede ir en esa dirección, Jorge? ¿Usted qué opina? no, pues hay varias cosas, ¿no? Lo que ya se volvió cliché, ¿cierto? Es esta afirmación de decir, después de coronavirus, el mundo no va a ser igual. Y eso es cierto.
Eso es cierto, hemos visto muchas cosas, los que hemos podido salir a la calle por necesidades vitales dentro de la normatividad que han establecido los alcaldes y el presidente. Hemos visto una ciudad muy empobrecida, es decir, los habitantes de la calle ahora sí se ven, claro, porque como la gente se sustrajo de la calle, Sí, entonces la calle quedó para todos los desheredados de esta ciudad, de este país, ¿no? Pues yo hablo de Bogotá, que es lo que he visto, ¿no? claro. Y es cierto, entonces en ese sentido, este panorama nos hace ver la ciudad diferente, nos hace vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas de manera diferente. Y uno dice, esto no va a ser igual tan pronto termine. Pero vamos a tener una gran desilusión. Nosotros en Colombia somos muy conservadores. Esto va a seguir igual en Colombia. Es decir, el ejemplo lo tenemos aquí con esta carta de empresarios de las artes que asumen la vocería de un sector muy amplio, muy diverso, que son las artes plásticas. Gente que trabaja con las uñas en localidades, ayudando a la gente, en otro tipo de práctica artística que no es la práctica galerista. Los que están firmando esa carta son aquellos que hacen parte de un circuito comercial, un circuito de galeristas, de arte, de una cliente estatal que se ha beneficiado, como usted lo ha repetido insistentemente, de los estímulos artísticos, pero eso no es todo el sector de las artes plásticas, mucho menos el sector de la cultura colombiana. La cultura colombiana es mucho más rica de lo que nos quieren presentar estos promotores empresariales de las artes plásticas. Es que la cultura colombiana es mucho más rica que árbol. Es decir, si la cultura colombiana fuera árbol, estaríamos jodidos. Claro. Disculpen la expresión, ¿no? Estaríamos re jodidos. No, afortunadamente la cultura colombiana es, es tan diversa, tan grande, tan auténtica, ¿cierto? Y uno va a árbol y no es, bueno, no, eso no es, yo no lo vería como cultura. Sí, Entonces, vuelvo y repito, la esperanza sí es que Colombia cambie después de corona, como va a cambiar el mundo seguramente. lo que Pero sí, nosotros como somos tan conservadores, seguramente vamos otra vez a reivindicar los viejos dogmas, las viejas tradiciones, las viejas aristocracias, la aristocracia del arte, ¿cierto? Que es la que está firmando la carta, esos superempresarios de las artes que le están diciendo al gobierno, eh, ténganos en cuenta en esta época, nómbrenos para que nos recibamos algún apoyo. Y tienen razón, es decir, tienen razón. Todos como colombianos, como colombianas, pues debemos ser apoyados por el Estado, pero que no asuman la vocería, estas élites, esta aristocracia, que no asuman la vocería de todos los artistas plásticos, en sobre este caso, todo, ¿no? claro, sobre todo en un sector, como usted lo ha mencionado, Jorge, ahí estamos completamente de acuerdo con incluso mucha gente que estaba pidiéndonos que nos manifestáramos también, aparte de los escritos que se han hecho, como lo estamos haciendo ahora, porque es muy importante insistir que ese campo es diverso, múltiple, y que ahora esas ayudas no puede ser como lo que ha pasado en el resto del ámbito de la sociedad, donde termina guardando las proporciones, nos disculpan nuestros amigos que firmaron esa carta, o los que la hicieron, no tanto los que firmaron, sino los que la hicieron también, es que es como esos banqueros que están pidiendo ayuda, ¿sí? Para seguir en sus transacciones financieras. Y eso no es normal, digamos, cuando estas ayudas que... Es decir, es los banqueros solicitándole recursos al Estado y apoyándose en sus a todos estos deudores que los tienen apercollados, por decirlo coloquialmente. Entonces, esa es la parte, digamos, que a nosotros, y pues no nos interesa, y sobre todo si queremos decirlo enfáticamente, no estamos de acuerdo en los términos de que ellos se asuman la vocería, desconociendo la diversidad a nivel nacional, por un lado, por otro lado, a nivel también local, porque Bogotá no son esos circuitos comerciales del arte, ¿sí? No son esos circuitos, aunque uno va a ver lo que hay ahí, obvio, pues hacemos parte del mundo de la cultura, no es algo que uno no vaya a entrar como si, es decir, no, los conocemos, sabemos que es su labor, pero no estamos de acuerdo que vengan ahora a reclamar dineros
¿sí? Que deben estar destinados para cubrir a los más necesitados en este momento, que son fácilmente localizables, ¿sí? Ujú. Cantidad de fundaciones que nunca reciben un peso porque nunca se logran competir, porque siempre hay un desequilibrio, un favoritismo, ¿no? Pero siempre las otras fundaciones reciben partidas anualmente, como si ya fuesen prácticamente mm, Es una clientela destinadas. fija ya. Sí, y sabemos pues cómo funciona eso, es que eso no es tampoco un secreto, digamos. Aquí no hay, algún día seguiremos hablando, Jorge, sobre la cuestión de la meritocracia y cómo estas instituciones están manejadas lejos de la idea de la meritocracia. Es una aristocracia, lo que usted ha mencionado, lo que maneja el mundo de la cultura, y hay artistas que aún están en esa época feudal, cortesana, ¿sí? Esperando que el señor, la señora del feudo les dé las dádivas que se merecen, y eso no es así, ¿sí? La autonomía del arte ya ha hecho muchos caminos, más de un siglo, ¿sí? Y por supuesto la idea del trabajador cultural y de los artistas autónomos e independientes existen, ¿sí? Y son presentes y merecen también un reconocimiento financiero por parte del Estado, y ahora más que nunca, ¿no? Entonces creo que ese es el futuro inmediato. Esto va a seguir creciendo porque en esta coyuntura algo interesante, escuchándolo, Jorge, y ya le doy la palabra para que cerremos ahora sí, es que la pandemia ha destapado algo, ¿sí? Y es, yo aquí tengo que hablar de un artista, hemos tenido diferencias con él a veces, ideológicas, de todo, pero él hizo una obra muy interesante, Jorge, me refiero a Lucas Ospina. Hizo una obra que alguna vez llamó El hambre del artista. Yo no sé si usted la vio durante, y esa obra era bastante reflexiva sobre la condición del hambre del artista. Eso da mucho que pensar, refiriéndose a un texto de Kafka también, ¿no? Y justo hoy creo que la coyuntura, Pero un artista que nunca ha padecido hambre, me imagino. bueno, él no, Sí. pero digamos, las El, referencias, hambre- el hambre del artista, pero él nunca ha padecido hambre. no, no, no. Y digamos, Entonces, bueno, no, sí, bueno, pero eso ahí sí con qué legitimidad uno habla del hambre del artista yo quería tocarle la si lengua, siempre ha estado en ello, ¿no? yo quería tocarle la lengua a Jorge, escucharlo, y parece que esto nos han censurado, Jorge, en ese momento se cayó la transmisión en Facebook, justo en ese momento. Pero bueno, está quedando, pero queda aquí grabado, Jorge, queda aquí Ah, grabado. no, pero es pero es por lo que se cayó ¿no será porque se cayó lo de Zoom? No, no, pero Zoom estaba bien, yo no Ah, sé. no, pues estamos comunicados por Zoom, estamos Por Zoom comunicados sí, por Zoom. pero extrañamente se cayó la comunicación por acá. No, no, nada raro que eso. Pero mira, Ricardo, ya me estoy retirando que tengo ya otra clase acá, Sí, pero me parece muy afortunada la imagen que usted dijo. Esa carta, me parece, esa es una metáfora suya muy potente, que voy a ver si la pienso y la trabajo. Entonces ahora resulta que Luis Carlos Sarmiento y Julio Mario Santo Domingo, entonces se suben a la plaza, a la tarima de la Plaza de Bolívar y a decir a los trabajadores, nosotros vamos a pedirle recursos para defender a los trabajadores. No, ellos tienen sus intereses, es otra cosa, ¿no? Los trabajadores podemos hablar por nosotros mismos. sí, sí. Y yo creo que lo interesante de eso, Jorge, es que de todas maneras no queremos que este grupo de empresarios sean los voceros del campo del arte, de las artes plásticas, no queremos, ¿sí? Que ellos sigan pues con su fiesta, está bien, ¿sí? Unas fiestas divertidas del mundo de la cultura, su idea que tienen, pero no pueden tampoco encajar a todos ahí, y sobre todo ahora con la cuestión del hambre del artista, ¿sí? Que ellos realmente no creo que estén padeciendo afugias ni problemas económicos, ¿sí? Que no sepan lo que están en un hambre. Claro, y digamos que aquí, y eso lo sabemos para que quede claro con los que nos están escuchando, es que ni usted ni yo tampoco padecemos, pero sí hay un gran sector de la sociedad y la cultura que están en ese plan, y esa, es hacia ellos que nosotros nos debemos, ¿sí?
Entonces, bueno, No, Jorge. pero Ricardo, yo diría respecto a eso alguna precisión. Digamos, es cierto que ahora estamos organizados de alguna manera, estamos vinculados a instituciones Pero no es y garantía. que pues no tenemos las afugias que pueden tener muchos compatriotas en este momento. Pero eso no quiere decir que nunca hayamos pasado por una necesidad. Nosotros fuimos formados en universidades públicas, con muchos esfuerzos, con muchas necesidades. Es decir, entonces, no vamos a decir que, es decir, vamos a hablar de decir que nunca hemos padecido hambre, no. Es decir, nosotros fuimos formados en universidades públicas, no, yo en mi caso vengo con contextos muy humildes, ¿cierto? Entonces, y he visto muchas cosas, ¿cierto? Y entonces tampoco es muy cierto de que en otros, ahí está un poco la legitimidad, ¿no? No quiero decir que eso me legitime para hablar de pobreza o de hambre, no, pero sí diría, no, habría que mirar que si todas estas personas que están hablando del hambre, como el proyecto del que está hablando, en qué sentido, si realmente es legítimo que alguien que está en lugares o ha estado en lugares de privilegio pueda hablar del hambre del artista. Jorge, muchas gracias. Pues la transmisión sí se cayó justo en ese momento en Facebook, pero aquí va a quedar grabado y luego lo montamos para que Bueno, circule listo, como bueno, documento. Un fuerte abrazo. listo. Muchas gracias por su Bueno, tiempo, Jorge, y seguimos hablando. seguimos hablando. Bueno, nos vemos mañana si sale a lo de la reunión de Mac. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, chao. Chao.